Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Y bueno, dando paso a lo que en esta mañana el Espíritu puso en mi vida, fue cómo transformar el entorno desde la gracia, y no solamente el entorno externo, sino cómo transformar mi entorno desde la gracia. Y estaba reflexionando que en un mundo que se opone a Dios, en un mundo donde la paz de Dios no se muestra, donde pareciera ser que ese estado pleno, ese estado donde las cosas deben de ser como Dios las estableció en el principio, en el Génesis, como Dios las estableció desde el principio, pareciera ser que hay un caos, y este mundo no es sencillo andar en él, no es sencillo andar en medio de él, y menos sin Cristo, y tenemos que estar muy atentos a cada instante, a cada momento, a cada kairos, a cada tiempo que nos esté rodeando, para poder tener las respuestas y las soluciones y poder enfrentar las cosas y poder establecer verdaderamente una transformación del entorno en ese entender de Dios, de la paz, de ese estado de plenitud, de ese estado que Dios está esperando que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos de Dios, no solamente establezcamos afuera, sino lo establezcamos dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras familias. Encontramos en la Escritura que somos capaces de transformar el entorno desde la gracia, que es desde la gracia, desde el amor de Dios, que podemos transformar nuestro entorno, que podemos transformar nuestra vida y que podemos cambiar las situaciones o la forma de ver las cosas, aún en medio de situaciones verdaderamente complicadas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos generar estos cambios? Vamos a ver algunos pasajes. Básicamente vamos a caminar solamente en dos pasajes, en Efesios y otro en Salmos. Y quiero que busquemos en nuestra escritura y abramos Efesios capítulo 3, versículo 8. La carta a los Efesios capítulo 3, versículo 8. Ya cuando lo tengas, me haces light, me dices, ok, levantas tu mano, haces algo ahí, ¿vale? Para yo saber que ya estamos ahí, ¿vale? Fíjate en esta situación. Lo primero que vamos a ver es que nos identificamos con lo que somos según el apóstol Pablo. Es decir, primero, para poder hacer ser capaces de transformar este entorno, es que nos tenemos que identificar con lo que somos. ¿Y qué somos? Mira qué interesante lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay algo bien interesante. Pablo se presenta como el menos que el más pequeño, es decir, una persona que a su entender era diminuto. Y esta no es una falsa humildad, simplemente Pablo está diciendo, yo no soy nada, a mí que soy nada. Pablo está consciente que en algún momento, por la falta de revelación, por la falta de sabiduría, por la falta de entendimiento y por todos sus paradigmas y sus patrones de pensamiento, o todo lo que fue enseñado desde muy pequeño, él fue un perseguidor de hijos de Dios, de cristianos, y fue una persona blasfema al nombre de Cristo. Él sabe que no nace con un entendimiento pleno de quién es Dios, sino todo lo contrario. Él sale con una ignorancia completa y una incredulidad completa al Mesías, y está luchando literalmente con Dios. Por eso cuando él tiene ese encuentro con Cristo y le habla a Dios y le dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, Pablo, te estás lastimando tú solo porque estás peleando con Dios.
Y a Pablo nunca se le olvidó esto, y Pablo nunca minimizó esto, y quiero decirte por qué estoy mencionando esto. Porque si tú has leído del apóstol Pablo y has escuchado del apóstol Pablo, siempre decimos, wow, Pablo, un hombre de Dios, un hombre lleno de sabiduría, un hombre que fue y habló el evangelio en Asia, en Europa, un hombre que transformó su entorno, habló con reyes, habló con principados, habló con autoridades, y un hombre que escribió unas cartas bellísimas sobre las cuales caminamos y transforman nuestra vida. Pero ese hombre dice, yo me considero pequeño. Y esto para mí fue un momento que reflexionaba y decía, wow, Dios, quiere decir que hay una oportunidad para mi vida, porque tú no ves las cosas como los hombres las ven. Quiero decirte que en el reino de Dios, Dios ve tu corazón. Y a veces, aunque nosotros nos veamos pequeños en medio de un mundo que nos ha homologado, que nos ha etiquetado de alguna manera, Dios ve un gran corazón y ve hijos y ve personas grandes, ve propósitos, ve semillas con un potencial enorme. Y Pablo, cuando está escribiendo esta situación, dice, me fue dada esta gracia. Es decir, hay algo que se me entregó en un momento. Yo no lo busqué, me lo dieron como una realidad. Me dieron esta gracia, me dieron este regalo, esta oportunidad de anunciar. En el original no viene evangelio, porque realmente la palabra evangelio es anunciar buenas noticias. Es anunciar las buenas nuevas de las inescrutables. Es decir, de todas esas cosas que incluso son difíciles de entender, de comprender y maravillosas, de las riquezas de Cristo. Fíjate qué tremendo, y quiero decirte algo, amada iglesia. Dios está dando a nuestras vidas un entendimiento de cosas maravillosas, porque Él sabe que somos capaces de poder llevarlas a los demás. Una palabra de paz, una oración de poder, una oración creativa, una situación donde nosotros podamos hablarle a las personas y transformar sus vidas, un consejo de sabiduría desde el Espíritu. Y Pablo reconoce que nada es suyo, reconoce que esto no es suyo. Continúa diciendo la carta, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando vemos dispensación y entendemos esta palabra, porque no es una palabra de nuestro lenguaje común, pero para que lo tengamos claros, dice, me fue dado el aclarar cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito de los tiempos. Y quiero decirte algo, tú y yo tenemos una revelación tremenda que quizás no nos damos cuenta y que les costó muchísimo a aquellos que estuvieron en el siglo I. Cristo es el Señor. Cristo es Rey. Amén. En Cristo hay vida eterna. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos el pueblo de Dios. Esas verdades, entenderlas en algún momento, costó sangre el que alguien las pudiera escuchar o las pudiera decir. Y nosotros las tenemos a las manos y a veces no nos damos cuenta de lo valioso que tenemos en nuestro entendimiento. Soy un hijo de Dios, soy un pueblo escogido. Este es el momento en que Dios establece el reino de Dios y dice, es un momento donde sí, el reino en su plenitud va a estar en un futuro, pero ahora el reino de Dios está estableciéndose en tu vida. Es un momento en que podemos vivir bajo una dimensión correcta y una dimensión adecuada a las cosas, donde podemos reposar en Dios. Pablo continúa aquí diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto me asombra y me lleva a decir, wow,
qué privilegio nos ha dado como iglesia. Quiero decirte algo, no es a los ministros, no es a los ministros que son siervos simplemente, que somos servidores de ustedes, servidores de Dios. No es solamente a los que estudiaron y demás, sino que es a la iglesia, es al cuerpo de Dios, es a ti y es a mí, a quien le ha placido a Dios que nosotros anunciemos a las autoridades, a las potestades, no solamente a las terrenas, sino a las celestiales, a las angelicales, y les digamos, Cristo vive, Cristo reina, Cristo cambiará la vida, Cristo cambiará el entorno. Ni siquiera la muerte puede sobre el pueblo de Dios y sobre lo que es Dios, sobre lo que es Cristo. Nada nos puede derrotar, nada nos puede amedrentar, nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Y nosotros se lo tenemos que dejar claro a las autoridades y decirle, sí, quizás las cosas sean así en un sistema capitalista, en un sistema socialista, en una democracia, en una dictadura, pero en el reino de Dios las cosas son así. Y es la iglesia, somos nosotros, es esta comunidad la que debe de llevar esa palabra, la que debe de llevar ese entendimiento a la gente que tiene autoridad y que está cegada, que no ve, que no tiene la revelación de lo que realmente es llegar al estado de plenitud en Dios. Nuestro papel en esta tierra es sumamente importante, hermanos. No solamente en nuestra familia, no solamente en nuestra escuela, en nuestro trabajo, sino también en todo el entorno y en todo el sistema que se mueve alrededor de nosotros, llámese el sistema humano o llámese el sistema espiritual. Pablo está entendiendo eso y no solamente lo está entendiendo para decir, miren, esto soy yo, sino para que nosotros, iglesia, en este momento le acaba de dar la estafeta a la iglesia. Le dice, miren, yo era el más pequeño, yo tenía esto, Dios me escogió, pero ahora esta estafeta es de ustedes, iglesia Cairos. Esta estafeta es tuya, Moisés. Esta estafeta es tuya, David. Esta estafeta es tuya, Queta. Esta estafeta es tuya, Sofía. Y te la estoy confiando para que tú le digas al mundo que Dios es bueno, que hay esperanza, que las cosas pueden caminar de la manera adecuada. En el versículo 11 continúa la carta diciendo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tenemos seguridad, hermanos. Tenemos acceso por medio de la fe en Él. No debemos dudar de que lo que Cristo hizo y nuestra fe en lo que Cristo hizo nos da un acceso a recursos ilimitados, a recursos del reino de Dios, a recursos que humanamente no tenemos. Hay ocasiones en que las cosas no se van a solucionar en lo natural. Y he sido testigo de cómo Dios mueve las situaciones y dices, wow, ¿en qué momento acabé aquí? ¿En qué momento la situación cambió? ¿En qué momento se abrió esta puerta? ¿En qué momento se solucionó esto? ¿En qué momento pude entender el porqué de las cosas? Porque no depende de nosotros, mis amados hermanos. Depende de Dios. Depende de su gracia. Depende de eso que Él está dando. Y el apóstol Pablo hace una acotación y ¿saben? Me llamó mucho la atención en el versículo 13, porque dice, no desmayes a causa de mis tribulaciones. Este tiempo ha sido tan difícil que a veces, te voy a decir qué es lo que pasa, decimos, ¿para qué creo en Dios? Si el hermano que cree en Dios le va bien mal. A tus ojos le va muy mal, hermano. A tus ojos. Pero a los ojos de Dios está siendo fortalecido, está siendo bendecido, está siendo tremendamente edificado. A veces no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y Pablo dice, mira, no estés viendo mis tribulaciones, no estés viendo mis pruebas, no estés viendo mis problemas.
Porque esos problemas son para edificar el reino de Dios. Porque gracias a esos problemas, mis amados hermanos, tenemos este hermoso libro llamado Biblia. Gracias a esas tribulaciones que Pablo vivió, pudo escribir cartas tan profundas que llegan a nuestra alma y que transforman, que llevan siglos cambiando vidas. Gracias a las palabras de Pablo, gracias a las tribulaciones de Pablo, mi matrimonio sigue vivo. ¿Por qué? Porque de repente cuando tu matrimonio ya no funcionaba, escuchas la palabra y dices, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y dices, wow, o sea, es cierto, tengo que cambiar. Te das cuenta cómo las tribulaciones de un hombre, cómo ciertas situaciones que Dios permite pueden cambiar y transformar generaciones que ni siquiera tú vas a conocer. Nunca minimicemos los propósitos de Dios o las pruebas de Dios o ciertas cosas que Dios está poniendo en nuestro camino. Y algunas veces te lo he mencionado. Si hay un momento en que fue un momento paradójico en mi vida, fue en algunas de las situaciones de cáncer, y yo decía, wow, qué momento tan agridulce, agrio y de temor, porque yo no me quería morir, ni quería dejar a mi familia, pero dulce porque fue un momento en que pude expresar el amor de Dios en mi vida y pude ver que aún en medio de esa circunstancia podía sonreír, podría estar de pie, podría hablar de Él, podría expresar su fortaleza. Expresó su gracia y su potencia en mi vida de tal manera que ni un solo día dejé de trabajar y de hacer cosas que humanamente no podía. Y es ahí donde el apóstol dice, pon atención en esta parte, identifícate en quién eres, más bien ten esa identidad muy firme. Tú eres un hijo. Posteriormente el apóstol Pablo, y para responder sobre esta enseñanza de cómo somos capaces de transformar el entorno, lo primero fue cómo me identifico con Dios, quién soy en Dios. Y la segunda parte es confiemos en que la intercesión que va a hacer Pablo nos afecta. Fíjate esta importante intercesión que Pablo hace en esta carta hacia nuestras vidas. Por esta causa, di todo este contexto y toda esta introducción, todo este primer punto, porque después de que Pablo dice quién es, qué tenemos, quiénes somos como iglesia, dice, por esto, por lo que somos, por el lugar que tenemos, por la influencia que vamos a tener, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Algunos dicen, ¿cómo es que Cristo viene a mi corazón? ¿Te acuerdan cuando aceptaron a Cristo? Deja que Cristo entre a su corazón. Aquí está una respuesta, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo hace aquí una intercesión, y quiero decirte algo, y esta es una intercesión muy fuerte y muy firme. Dice, Dios fortalece a la iglesia, fortalece al pueblo interiormente por el Espíritu, fortalece a la iglesia. Y esa es la oración de los siervos de Dios por cada uno de los que nos congregamos, que seamos fortalecidos. Dile a Dios, yo quiero ser fortalecido desde el interior en el Espíritu. Dile ahí donde estás. Fortaléceme, Espíritu Santo. Yo tomo esta palabra. Yo creo que tú me fortaleces desde el interior y transformas mi vida. Cambias mi vida. Cambias mi entorno y me llevas a cambiar y a transformar entornos. ¿Cuál es la garantía de ese cambio interior? El que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. Ni siquiera tienes que hacer nada. No se trata de hacer, se trata de lo que tú crees, se trata de tu fe, se trata de esa fe en lo que Cristo hizo. Muchos seguimos luchando, no porque Dios no esté actuando, sino porque nosotros actuamos de más.
no permitimos que la fe, que la gracia de Dios actúe y todo lo queremos solucionar con base en nuestros patrones de pensamientos, con base en lo que nosotros creemos o como pensamos que debe de ser. Pero aquí hay algo súper interesante y es algo que el apóstol nos está diciendo. Necesitamos confiar en eso y necesitamos comprender el amor de Dios en sus 4 dimensiones o en toda la dimensión. El amor de Cristo. Que el Espíritu Santo, hermano, en esta mañana pueda darnos el entendimiento del amor en lo largo, en lo ancho, en lo alto y en lo profundo de Dios. Pareciera aquí paradójico porque adelante dice, dice la carta que es muy difícil comprender porque excede todo conocimiento. Y yo decía, bueno, ¿para qué nos dice que lo conozcamos si no lo podemos conocer? Te quiero decir algo. Nunca, nunca el amor de Dios nos va a dejar de sorprender. Nunca, nunca. ¿Quieres ser sorprendido por alguien? Déjate sorprender por el amor de Dios. Allí donde había huesos secos, de repente hay tendones y hay músculos y hay un ejército levantándose. Allí donde había ruinas en un matrimonio, donde había ruinas en una casa, donde había ruinas en una relación, de repente empiezas a ver pequeños brotes de retoños y empiezas a ver esperanza y las cosas empiezan a cambiar. Allí donde no había capacidad intelectual para poder hacer ciertas cosas, capacidad física para poder ejercer ciertas labores, ahí donde había mucha frustración porque no se podía, viene el amor de Dios, trae su sabiduría y empieza a dar esa capacitación sobrenatural y de repente te das cuenta que lo que no podías hacer, lo puedes hacer por la gracia de Dios. Allí donde no había esperanza, de repente surgió un pequeño puntito de luz en medio de toda esa oscuridad. Cuando tu vida ya no tenía esperanza, de repente hay un pequeño puntito de luz. Y si empiezas a enfocarte en Dios, y empiezas a ver a Dios y empiezas a decir, pues no lo entiendo, no entiendo esto, pero te amo, no comprendo esta situación, pero quiero amarte, quiero conocerte más. Y entonces ese pequeño puntito empieza a hacerse más grande y de repente ya cabe tu ojo y empiezas a ver algo diferente y en un momento encuentras que ese pequeño puntito se ha vuelto en una enorme ventana de posibilidades en tu vida. El amor de Cristo excede todo conocimiento y es un amor que busca llevarnos a toda plenitud. Quiero decirte algo en esta mañana, mi amado hermano, hermana. Dios quiere llevarte a una plenitud completa, no a medias. Y si va a tomarse un poco más de tiempo, se lo va a tomar, pero Él no es una persona que haga las cosas a medias. La excelencia es algo que está en la creatividad de Dios. No dijo, pues vamos a hacer la tierra y pues hacemos nada más las tinieblas y la luz que se espere. Fue creando. Mira Génesis y te vas a dar cuenta que su creación te enseña que Él lo hace todo plenamente y se toma el tiempo. Esto primero, esto después, esto. Y cuando todo está completo, mi amado hermano y hermana, te pone a ti y a mí ahí. Dice, ahora sí. Te pone a ti y a mí, dice, está aquí, listo. Ya tienes todo. Gobierna, dirige, disfruta, gózate. Dios va a terminar lo que empezó en tu vida, hermano.
Dios va a terminar lo que empezó en nuestras vidas. Quiero terminar y quiero concluir con una parte del Salmo 16 que realmente movió mi corazón en estos días y donde se expresa mucho el amor de Dios y lo que Dios está pensando para nosotros y cómo tú te puedes sujetar al amor de Dios. Lo que quiero hacer con este salmo es mostrarte que esto no son solamente pues palabras que puedas escuchar, sino que las abraces y las vuelvas carne en ti y las vuelvas carne en los demás. David escribe un hermoso salmo que es el Salmo 16. Y pon mucha atención en esto, y si lo tienes ahí, busca el Salmo 16. Y dice de esta manera: guárdame, oh Dios, guárdame, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Guárdame porque en ti he confiado. Fíjate, el salmista lo primero que dice es: en ti he confiado, guarda mi vida, guarda mi vida. Desde el interior su alma está diciendo: tú eres mi Señor. Nada hay mejor fuera de ti. Y esta es una declaración tremenda de David. Y continúa diciendo: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, todos esos sacrificios paganos que se hacían en ese momento, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yo no me voy a mezclar con cosas que no son correctas en Dios solamente porque están funcionando. Quiero decirte algo, hermano. El fin no justifica los medios en el reino de Dios. Pues si funciona, lo usamos. Pues si da resultado, lo usamos. Eso es el pragmatismo en el que vivimos. Pues sí, claro, velo en las empresas. No tenemos suficiente dinero, corramos a la mitad de la plantilla. Vamos a tener el suficiente dinero. Pues sí, oye, pero 50 familias o 100 familias o 2000 familias van a sufrir. Pero vamos a cumplir el propósito y vamos a tener la utilidad necesaria y las otras que queden pues van a estar muy felices. Ah, ok. Entonces hagámoslo. En el reino de Dios el fin no justifica los medios. En el reino de Dios nos movemos bajo una ética cristiana, bajo un mover cristiano, bajo principios y valores divinos, absolutos, completos y plenos y establecidos en el reino de Dios. Y hay ocasiones en que tenemos que esperar a que los medios vengan desde lo sobrenatural para que se logre el fin. Y aquí es algo y una acotación que hace el apóstol, el rey David. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esta palabra me ha traído por años. Sí, y de repente cuando me siento amedrentado y me siento débil y me siento que no voy a poder, de repente llega esta palabra y dice: Señor, tú eres mi herencia, tú eres esa parte que adquiero, tú eres esa herencia, esa entrega, tú eres lo que ha sido entregado a mi vida. Mi copa está completa. Mi ser está completo y quiero decirte algo: tú sustentas mi suerte, mi destino, mi ser no está sustentado en la empresa, en esta situación, en el COVID, en la vacuna. Mi suerte está sustentada en ti, Señor. Si somos capaces de creer que nuestra suerte está sustentada en Dios, nuestra vida puede ser diferente, porque entonces en vez de estar preocupados, ocupado antes de, estamos adorando a Dios.
Y a través de la adoración y a través de la oración estamos cambiando el entorno. A través de la oración, a través de la adoración estamos haciendo una guerra contra todos esos poderes que nos quieren eliminar, que nos quieren quitar de en medio. Cuando David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, yo decía, ¿qué es esto de las cuerdas? Cuando había una tierra que te iban a entregar, en ese momento no creas que había este metro o sea, metro de medir, de esos de flexímetro, o que decías, aquí son 3 hectáreas, ya están medidas. No, había unas cuerdas que tenían cierta medida, decía, a ver, mira, le medimos tanto esta cuerda, este es tu terreno. Y lo que dice David es, las cuerdas me cayeron, me entregaste una herencia enorme, maravillosa. ¿Sabes? Cuando yo veo la vida de mis hijas, cuando yo las veo sonreír, cuando yo veo quiénes son, cuando yo las veo hablando de Dios, digo, wow, las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso. Tu herencia es tan sublime, Padre, es tan grande, no me pudiste dar una herencia mejor. Y entonces reconozco que es hermoso lo que me ha tocado. Algunos somos malagradecidos porque estamos inmersos en este sistema que está influenciado por el capitalismo, por este neoliberalismo de siempre querer más, 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 y tú eres lo que tienes, y eso es lo que te dicen, si tienes más, eres más, si tienes menos, eres menos, y no la hemos creído, y entonces vivimos en un malagradecimiento continuo, y Dios dice, deleítate, agradece, ve lo que tienes. Es triste que a veces nos damos cuenta lo que tenemos cuando vemos que alguien perdió algo. A veces nos damos cuenta lo que tenemos cuando vemos que al vecino, a la persona de enfrente, al de la esquina, acaban de matar a uno de sus hijos, perdió a su esposa, perdió de un paro cardíaco a su mamá. Esta semana otra mujer murió de un paro cardíaco y dejó a sus niños, a sus hijos, y tenía nuestra edad. Y yo digo, wow, ¿por qué me tengo que dar cuenta y agradecerte en medio de la tragedia de otro? ¿Por qué no puedo ser capaz de ver que tú eres bueno, que tu amor excede mi entendimiento? Seamos agradecidos, hermanos. Por eso dice David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Wow! Esta noche, antes de acostarte, dile a Dios, dile al Espíritu, háblame, háblame, aconséjame, aconséjame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? No quiero estar peleando con demonios, ni con cosas raras en la noche. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me digas lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Por eso, desde la noche dile, Dios te bendigo y sé que tú vas a hablar. Sé honesto con Dios. No te hagas el fuerte con Dios. No, yo tengo todo resuelto, mañana va a ser así, ya tengo todo el plan, el planning y tengo todo ya escrito. No, sé honesto con Dios y dile, no sé qué hacer. Me está pegando, me está afectando, me está moviendo aquí adentro. Dame un consejo. No sé cómo llevar a mi familia, no sé cómo manejarlo del trabajo, no sé cómo manejarlo de este hijo o de esta hija, no sé cómo manejar las finanzas, no sé cómo manejar esto de la iglesia. Aconséjame. Por eso David concluye en algo interesante. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pregunta, iglesia. ¿Quién está a tu diestra?
¿quién está a tu derecha? ¿Quién está a tu derecha? El Espíritu Santo dice que es este que está aquí al lado de nosotros. Quitémonos esa imagen absurda de la caricatura donde yo no sé si tú recuerdas de las caricaturas, quizás las de mis tiempos sí, las de sus tiempos, no sé de los nuevos, pero donde había siempre un angelito y un diablito, ¿no? Y uno del lado derecho y otro del lado izquierdo y están ahí, ¿no? Al lado. Y siempre estaban esas dos opciones. Quiero decirte algo. David entendió que a su diestra solo había una persona presente, el Señor. Y sobre eso tenemos que caminar, creyendo que el que está a nuestra diestra es el Espíritu Santo, que nos quiere decir qué hacer, cómo hacerlo, saciar nuestra sed y sanar nuestra alma. Por supuesto, hermanos, que somos capaces de transformar el entorno desde la gracia y desde la obra consumada de Cristo en la cruz. Somos capaces de hacerlo. Solamente no se nos olvide quiénes somos y que confiemos que su amor nos afecta a través de las 4 dimensiones, a través de la longanimidad, a través de la anchura, a través de la altura y a través de lo más profundo que hay. Su amor nos debe trastornar para que nosotros trastornemos todo el entorno. Amén. Padre, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por cada uno de tus hijos. Bendíceles, guárdales, habla profundamente a cada una de nuestras vidas y permite, Espíritu Santo, que tú seas el que nos lleves a un entendimiento mayor de quiénes somos, hacia dónde vamos y cuánto es tu amor. Que cada día que pase, comprendamos, entendamos y te conozcamos más, Señor, en esa expresión sublime del amor tuyo hacia nosotros. Padre, que esta iglesia, que la iglesia de Cristo, que la iglesia universal se convierta en la expresión del amor de Cristo y que ninguna tribulación, ningún dolor, ninguna situación logre afectarnos y que nos lleve a hacer pensar que tu amor no es hermoso, enorme y que tú quieres llenarnos cada día con él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.